El chaneque negro. De jóvenes, mis amigos y yo nos burlábamos de las historias locales sobre el chaneque negro. Nos decían que estas criaturas podían enfermarte solo con pasar su mano por tu cuerpo. Era una de esas leyendas que creíamos solo existían para asustar a los niños. Así que, después de una fiesta, entre risas y tragos, nos convencimos de que eran solo cuentos. Esa noche, volvíamos a casa hablando de lo absurdo que eran esas historias. Pero al girar en una calle oscura, la atmósfera cambió por completo. De entre las sombras, apareció una figura oscura, imponente, con ojos tan brillantes que nos clavaban al suelo. El aire parecía pesado. Mis amigos y yo corrimos, pero 3 de nosotros se quedaron paralizados, inmóviles, como si algo invisible los mantuviera atrapados. El chaneque se acercó a uno de ellos, pasando su mano por sus piernas, y desde ese día no pudo volver a caminar. Luego, al segundo le rozó la boca y quedó completamente mudo. Cuando llegó mi turno, sentí como su mano fría tocaba mis ojos. En ese instante, la oscuridad lo cubrió todo. Quedé ciego. El terror que habíamos ignorado, nos había alcanzado. Desesperados, fuimos con una curandera conocida por su sabiduría ancestral. El chaneque ya ha cobrado su precio, nos dijo, mientras preparaba un brebaje espeso con plantas que no reconocíamos. Pero puede ser revertido. No será fácil, y tendrán que dejar algo en ofrenda a la criatura. La curación comenzó al día siguiente. Primero, nos bañó con agua bendita mezclada con sangre de gallina negra, mientras murmuraba oraciones en una lengua extraña. Cada sesión nos hacía sentir un dolor agudo, como si algo dentro de nosotros luchara por liberarse. En la segunda sesión, nos hizo ingerir un té amargo que nos provocó fiebre y visiones, donde veíamos figuras sombrías acechando. La última sesión fue la más perturbadora. Tuvimos que permanecer acostados en el suelo en medio de un círculo de sal y ceniza, mientras la curandera trazaba símbolos en nuestros cuerpos con un cuchillo de hueso. Cada corte, aunque leve, provocaba un ardor intenso. Al final de todo, fuimos llevados a un río cercano, donde dejamos nuestras pertenencias más valiosas como tributo al chaneque. Mis amigos dejaron collares y relojes de familia, mientras que yo ofrecí un anillo de mi abuelo, lo único que me quedaba de él. La curandera nos dijo que ese tributo sería lo que sellaría el pacto, para que el chaneque no volviera por nosotros. Después de eso, poco a poco recuperamos nuestras habilidades. Mi amigo volvió a caminar, el otro pudo hablar de nuevo, y yo recuperé la vista. Pero ninguna de esas noches de curación fue fácil de olvidar. El miedo de que algo peor pudiera suceder nos acompañaba. Nunca más volvimos a mencionar al chaneque. Un chaneque quería llevarme. Cuando era niña, mis padres solían dejarme sola en casa mientras trabajaban. Vivíamos cerca de un río, y yo aprovechaba esos momentos de soledad para salir a caminar y jugar entre los árboles y las piedras. Nunca sentí miedo. Al contrario, aquellos paseos me parecían aventuras mágicas. Fue en una de esas tardes que los vi por primera vez. Eran pequeños, no más altos que un niño, pero sus rostros eran distintos, casi adultos, con facciones serias. Los veía jugando cerca del río, y siempre que me acercaba, me hablaban con voces suaves. Me decían que me fuera a vivir con ellos, que en su mundo todo era mejor, que nunca me faltaría nada. Parecían amistosos, aunque algo en sus ojos me incomodaba. Cada vez que volvía a casa después de esos encuentros, mis padres se enojaban. Decían que había desaparecido por horas, pero yo no lo entendía. Para mí, apenas habían pasado unos minutos. Creía que exageraban o que simplemente no me habían visto. Pero con el tiempo, esos encuentros se hicieron más inquietantes. Un día, todo cambió. Uno de esos pequeños seres no parecía tan amistoso como los otros. Su rostro estaba torcido por una expresión de enojo, y sus ojos, antes tranquilos, estaban llenos de furia. Me agarró del brazo con fuerza y comenzó a empujarme hacia una cueva en lo profundo del bosque. Sentí el miedo subir por mi cuerpo como nunca antes. Los otros chaneques intentaron detenerlo, gritándole en su lengua extraña. Pero él era mucho más fuerte que ellos. Mientras me arrastraba, los otros pequeños trataban de tirarle piedras o jalarme de vuelta, pero no tenían suficiente fuerza para enfrentarlo. Todo se sentía surrealista,
como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. El último recuerdo que tengo es desvaneciéndome. Supe que algo terrible estaba por sucederme, pero antes de perder la conciencia, vi a uno de esos chaneques lanzarse sobre el otro, luchando con todas sus fuerzas para salvarme. Desperté en mi casa, mi madre llorando a mi lado. Me dijeron que me habían encontrado desmayada junto al río, que llevaba 2 días sin despertar. Para mí, todo había sucedido en cuestión de minutos. Lo último que recuerdo es ese chaneque luchando por mí, protegiéndome del que me quería llevar a la cueva. Hasta hoy, no sé cómo lo hizo, pero sé que, de alguna forma, me salvó la vida. El duende amigo de mi hija. Decidimos pasar unas vacaciones tranquilas en Hidalgo. Era una casa bonita, rodeada de naturaleza, el lugar perfecto para descansar. Mi esposa, mi hija y yo llegamos emocionados, listos para desconectarnos del ajetreo de la ciudad. La primera noche fue extraña. Nuestra hija, Sofía, no pudo dormir bien. Nos dijo por la mañana que había estado jugando con un amigo, pero no sabíamos a quién se refería, ya que estábamos en una casa aislada y no habíamos visto a nadie más cerca. Mi esposa y yo nos miramos desconcertados, pero lo dejamos pasar, pensando que solo era parte de su imaginación. La segunda noche fue peor. A mitad de la madrugada, escuché unas risas que venían del cuarto de Sofía. Me levanté a revisar y, al entrar, la vi profundamente dormida, pero algo no estaba bien. Al amanecer, encontramos su cuerpo cubierto de marcas, como rasguños profundos en su piel. Alarmados, le preguntamos qué había pasado, y con total calma nos dijo que su amigo había sido el responsable. Su respuesta nos heló la sangre. Preocupados, salimos a preguntar al pueblo si alguien había experimentado algo similar en esa casa. Fue ahí cuando los locales nos advirtieron que había historias sobre duendes en esa propiedad, criaturas traviesas y peligrosas. Nos aconsejaron que tuviéramos mucho cuidado, pero ya era tarde para advertencias. Al regresar esa tarde, encontramos la casa patas arriba. Nuestras pertenencias estaban por todos lados, como si alguien hubiera entrado y destrozado todo a su paso. Sofía, con la misma calma inquietante de siempre, nos dijo que había sido su amigo. Le pedimos que lo describiera, y su respuesta nos dejó sin aliento: es pequeño, con una cara muy fea, como la de un duende. Esa noche decidimos dormir todos juntos en la misma habitación. Estábamos aterrados. Mientras intentaba dormir, fui víctima de una parálisis del sueño. No podía moverme ni hablar. Lo peor fue lo que vi: pequeños seres, duendes, entraban en la habitación. Podía verlos claramente, acercándose a Sofía, intentando hacerle daño. Quise gritar, pero mi cuerpo no respondía. La sensación de impotencia era insoportable. A la mañana siguiente, sin pensarlo 2 veces, empacamos nuestras cosas y nos fuimos de allí. El duende de Huasca, Hidalgo. Fui a Huasca de Ocampo de vacaciones, un lugar que me habían recomendado por su encanto y tradiciones. Me llamó la atención la historia de los duendes. En todas partes del pueblo había figuras y leyendas sobre ellos. En una tienda, vendían pequeñas estatuas de duendes, y sin pensarlo mucho, decidí comprar uno como recuerdo. Me pareció una curiosidad inofensiva, pero me equivoqué. Cuando regresé a casa, las cosas comenzaron a desaparecer. Primero fueron cosas pequeñas, como llaves o calcetines, pero luego objetos más importantes también empezaron a esfumarse sin dejar rastro. Al principio pensé que era mi despiste, pero la situación se volvió más extraña cuando mi novio empezó a visitar más seguido. Parecía que cada vez que él venía, el ambiente cambiaba, como si alguien más estuviera enojado en la habitación.